Hola, hola, que Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a nuestro podcast titulado Ellas, jóvenes y cristianas. Contigo está Briana Cabrera Kermari Rosado. y en el día de hoy estamos muy contentas porque ya estamos en nuestro cuarto podcast y en este día vamos a estar hablando de un tema muy bueno. Y Kelly, ¿nos puedes decir cómo se titula el tema de hoy? En medio del dolor. En medio del dolor. En este día vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a compartir un versículo muy poderoso, un versículo que nos llena de esperanza a cada uno de nosotros. Y dice así en Isaías 41:10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén, amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Entonces, en este día vamos a estar hablando con cada uno de ustedes los momentos que a nosotras nos marcaron, esos momentos de dolor que nos hicieron crecer, esos momentos que nos hicieron reflexionar, esos momentos en que nos hicieron acercarnos de una manera u otra más al Señor. Así es, así es. En este día vamos a contar en esos momentos que nosotras crecimos espiritualmente. Y entonces, Kelly, vamos a comenzar. Comienzo yo, comienzas tú, ¿cómo comenzamos? Bueno, Eh, yo tengo 31 años y yo podría decir que hubieron varias etapas de mi vida en las que yo pasé por mucho dolor. Para los que no saben, pasé por dos dolores que fueron bastante grandes. Fue la desaparición de mi mamá cuando tuve mis 10 años y la pérdida de mi abuela pocos años después de la desaparición de mi mamá. Fueron dos personas en mi vida que marcaron mi vida por completo, pero no fue hasta cuando yo fui a Inglaterra, que yo siempre he dicho, Inglaterra para mí fue mi desierto. Inglaterra para mí fue ese momento de soledad. Fue un momento que mi esposo estaba deployment, fue un momento donde me pude encontrar yo misma y pude encontrar esa parte que necesitaba. Pude encontrar esa parte que necesitaba en mi ser para acercarme un poco más al Señor. Kelly, disculpa que te interrumpa. Cuando tú dices que tu esposo estaba deployment, ¿a qué tú te refieres con eso? Ok, mm, yo quedé embarazada y mi esposo decidió entrar a las Fuerzas Aéreas, pues porque iba a ser una mejor vida para nosotros. Nos dicen que la noticia para mí era algo nuevo porque obviamente esposa militar primeriza, no sabía nada. Estoy completamente en un estado, en un país que es completamente nuevo para mí. Y tan pronto llegamos a Inglaterra, pasaron como 3 meses y le dicen a mi esposo que se tiene que ir deployment. Deployment es despliegue para todas las personas que no saben. Y pues despliegue en la vida militar, ellos se van por aproximadamente 6 a 7 meses. Wow. Si en otros rangos, en otras ramas, perdón, tienen hasta un año que se van. En este caso, mi Ah, esposo es el Air Force, so él se va por un periodo de 6 meses. Y en esos 6 meses, cuando yo estaba en Inglaterra, estaba solita con mi hija, una bebé de 1 año y 4 meses aproximadamente. Fue como que me vino como una película, otra vez, de todas las cosas que me habían pasado en mi vida. Pero antes de yo llegar a los Estados Unidos, pasó ¿cómo le podría decir a eso? Pasó un un suceso bien, episodio. ajá, bien fuerte en mi vida. Yo tenía apenas 15, 16 años cuando sucedió. Fue un momento bien fuerte en mi niñez, fue un momento en mi adolescencia, fue un momento bien fuerte. Y ese momento yo tenía mucho rencor, yo me quedé con tanto rencor dentro de mí, no odio, porque yo siempre he dicho, yo nunca he odiado a nadie, pero no, sentía rencor y sentía dolor y siempre me quedé con eso. Y aunque habían pasado muchos años, todavía podía sentir ese dolor dentro de mí, esa herida estaba ahí todavía, no había sanado. Y no fue hasta entonces que en ese deployment mi esposo está afuera y ahí yo sufrí mucho. En Inglaterra fue un momento de depresión, vamos a ponerlo así.
Pero en ese momento, ahí yo siempre he dicho que nosotros necesitamos, cada persona necesita un desierto para poder crecer espiritualmente. Amén. Jesús fue llevado al desierto. Juan el Bautista fue llevado al desierto. El desierto es un lugar donde nos tenemos que pasar para prepararnos. Puede ser en cualquier etapa de tu vida espiritualmente en la que tú estés. Yo les confieso que sí iba a la iglesia, pero no estaba comprometida. Iba a la iglesia, leía la Biblia, la cerraba. Eso era todo. Esa era, yo iba a la iglesia, los viernes, sociedad de jóvenes y sábado. E incluso ni iba tanto cuando la tenía cerca, como uno dice. Pero ahí, en ese momento, yo me recuerdo que fue un día, ya yo estaba pasando por diferentes etapas allá en Inglaterra, pero hubo un día en especial que yo me recuerdo, yo me fui a orar, o sea, sola al cuarto de mi nena. Y el cuarto de mi nena había una ventana bastante grande. Y ahí yo me recuerdo que yo no oré como yo siempre oraba. Tú sabes que tú te hincas, cierras los ojos, pones la mano. No. Ese día yo me levanté y yo en la ventana, mirando al cielo con todas las estrellas, ahí yo lloré. Pero yo lloré pero ese fue un día como que tenía que llorarlo así, tú sabes, como una bebé, como una nena chiquitita. Ahí. Y ahí yo pude entender algo a mí me dijo, perdona. Había esa voz dentro de mí que me decía, perdona. Y aunque no tuve yo nada que ver con el problema que pasó, pero el Señor me decía, yo tenía esa inquietud dentro de mí, perdona, perdona, tienes que perdonar, tienes que liberar, tienes que sacarte como que ese peso de encima. Y yo no quería, y fue una lucha, esa lucha como la que Jacob tuvo con el ángel, que no lo Sí, soltó y peleaba, y así estaba yo esa noche, y peleaba y peleaba y peleaba, y yo decía, no, es que como yo me voy a humillar así, o es sea, que no es no puede fácil ser, perdonar, no es no es fácil perdonar. fácil. Y mira, esa noche me recuerdo que era bien tarde en la noche, y yo le mandé un mensaje de texto a la persona, y yo misma le dije, aunque no fui yo, pero te perdono y te pido perdón. Entonces, y yo me recuerdo, yo estaba temblando. Eso fue, te digo, eso fue el momento de mi vida que yo supe lo que era perdonar. Ese fue el Amén. momento de mi vida que yo supe lo que es el perdón. Porque a veces uno perdona, pero uno como que se queda con ese rencor, como quien dice, yo te voy a perdonar, pero no te creas que me voy a olvidar de eso. ¿Tú me Ajá, sí, entiendes? sí, sí. Hay gente que Pero dice, no, yo perdono, pero no olvido. pero no, Entonces, ¿de qué vale perdonar? exacto. Entonces, um, fue en ese momento, le mandé el mensaje y yo te puedo decir a ti que yo tuve que tener esa noche de lucha para poder pedir perdón y para que mi alma como que estuviese tranquila, esa paz. Y te digo que después de ese día en adelante, yo pude tener paz. En medio del Amén. sufrimiento, yo digo, en medio de ahora, cuando uno pasa por sufrimientos así, dolores, cosas que uno no espera, yo puedo entender que Dios siempre quiere sacar, hay algo en medio del dolor, uno no lo puede entender porque Dios trabaja por senderos misteriosos Amén, así es. y en el momento uno no puede entenderlo, pero cuando uno va más allá, cuando pasan los días, cuando pasan los meses, entonces tú dices, entonces si no hubiese sido por esa prueba, yo no hubiese perdonado. Si no hubiese pasado por esa prueba, yo ahora mismitito era una persona que yo no leía. A mí no me gustaba leer. Yo decía que la Biblia era bien aburrida y el Ay, Viejo Señor. Testamento. Yo decía, no, yo no me quiero meter para allá. Y en Inglaterra, aquí vamos 6 años. Hace 6 años en Inglaterra, en ese desierto, comencé el año bíblico, comencé a leer los libros de Elena G. de White, comencé a penetrar, a escudriñar la palabra del Señor, porque yo decía, yo necesito saber más. Si en esa noche de lucha yo pude pedir perdón simplemente porque con la oración
yo quiero saber cómo Dios va a trabajar conmigo cuando yo abre y penetre esa Biblia. Amén. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que no importa la prueba que estemos pasando, Dios se mueve en medio de ella. Amén. Siempre hay una tormenta, pero después de la tormenta viene la calma. Amén. Y estamos en un mundo que vamos a sufrir. Estamos en un mundo que no va a haber felicidad todo el tiempo, Ujú. pero en medio de nuestra debilidad, el Señor nos fortalece. Amén. Kelly, y te hago una pregunta. Ahora ya que pasó el tiempo, ¿verdad? Y tú pudiste perdonar a esa persona. ¿Te arrepientes de haber pedido perdón? No, A pesar de que tú y no tuviste culpa. no me arrepiento porque una de las cosas que tiene el perdón es que tú no tan siquiera haces que esa persona se sienta bien, pero tú espiritualmente te sientes bien como hija de Dios. Así es. Yo siempre digo que el perdón es un acto de amor. Es un acto de amor Exactamente, hacia nosotras mismas, porque como dice, tú no podías vivir tranquila. exacto. Tenías eso ahí en tu corazón. Y no falta que perdonaste, que empezaste a... Ese perdón te llevó a ti a tener una relación más estrecha y más íntima con el Señor, porque a raíz de ese perdón, tú comenzaste a estudiar la palabra del Señor, porque te dijiste a ti misma, si Dios pudo hacer algo solamente yo orando, algo más grande puede hacer cuando yo comience a conocerlo a Él a través de la palabra del Señor. Exacto. Y una de las formas como uno crece y sabe sobrellevar las pruebas es solamente viendo la vida de Jesús. Amén, así Y es. viendo la vida de Jesús, tú creces espiritualmente, te acercas más a Él, sabes lo que el dolor en medio de tribulaciones y creces. Y eso es lo que nosotros como cristianos, como cristianas, estamos llamados a hacer, conocer al Señor para fortalecernos a nosotros. Amén, amén, así es. Gloria a Dios. Y, y Briana, yo sé que yo no he sido la única que ha pasado por dolores, que ha pasado por pruebas, porque como dije, todo el mundo las pasa. Así que tú me puedes decir ese momento, porque yo sé que tú siempre has sido, has amado al Señor con todo, eres celosa con el Señor. Pero a pesar de eso, tú tuviste que tener un momento, tuvo que haber sido un momento que te acercó más. ¿Cuál fue? Bueno, como dices, ¿verdad? Era como tú, yo iba a la iglesia, participaba en la iglesia, siempre estaba en la iglesia y amaba la iglesia, amaba estar en la iglesia, pero siento que no fue hasta este momento que voy a contar que realmente yo tuve ese encuentro de verdad personalmente con el Señor, que realmente Dios me visitó, que realmente Dios transformó mi corazón. Yo no digo que lo transformó, yo digo que Él me dio un nuevo corazón. Amén. O sea, sacó ese corazón que yo tenía y me dio uno nuevo. Pues el dolor que más me acercó al Señor fue en el momento que yo me convertí en madre soltera. ¿Y por qué ese momento me marcó tanto y me ayudó a salir adelante y me ayudó a acercarme más al Señor? Porque desde chiquitita yo siempre soñé con tener una familia. Mi papá estuvo muchos años, muchos años, bueno, 24 años en la cárcel. Y yo siempre soñé con tener una familia. Cada vez que mis amiguitas me preguntaban, ¿y tu papá cuándo sale? ¿Cuándo vas a estar con tu papá? Yo me recuerdo que yo decía en el 2009, pero estábamos como en el 2000 o 2001. Yo veía el 2009 muy lejos. Y yo siempre ponía una fecha yo misma. Yo misma me llenaba como de esperanza de que mi papá iba a salir. Pero no fue hasta mis 25 años que mi papá salió de la cárcel. O sea, pasaron 25 años, ok, yo no pude tener esa familia que yo siempre quise. Y Wow. entonces dijo que yo no pude tener esa familia se la voy a dar a mi hija. Exacto. Cuando yo tenga mis hijos van a tener una familia, la familia que yo no tuve. Entonces, cuando llega el momento de la separación del papá de mi hija y yo, ahí fue cuando yo sentí que mi mundo se acabó por mi hija, porque yo decía, la familia que yo no tuve, la familia que yo deseaba darle a mi hija, no se la voy a poder dar. Y todavía hablo de eso y me da sentimiento porque
Yo la veía ya tan inocente, ella apenas tenía 1 año cumplido, exactamente tenía 1 añito. Y yo decía: "Señor, ¿pero por qué?". Yo quiero darle la familia a mi hija. Y fueron momentos muy duros, porque me tuve que convertir en madre soltera, y madre soltera es algo bien difícil. Eso es algo tan y tan duro, y más en este país de Estados Unidos, porque, por ejemplo, en los países de nosotras como que todo queda cerca, hay buen Ujú. clima, pero en Estados Unidos con esa nieve, con ese frío, yo no había trabajado nunca, o sea, había trabajado, pero bien poquito. Trabajé una vez contigo, Kelly, ¿te recuerdas? Sí, Trabajamos juntas en una factoría, pero yo no había trabajado, entonces ahora yo me quedo sola con mi nena. Y yo digo: "¿Y ahora? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi hija?". Si mi hija no tener una familia, eso es lo que eso era lo que a mí me mortificaba, yo no darle una ujú, familia a mi hija. Pero aún así, yo me puse en la mano del Señor, y yo tuve que pasar noches enteras tirada en mi cama, en el piso, no en la cama, Kelly, en el piso. Toda la noche, que yo me recuerdo que yo miraba por la ventana y yo veía cómo amanecía. Y eso wow, era llora, y llora, y llora, y llora, simplemente porque yo me ponía en mi mente, yo tenía en mi mente la familia que yo quería darle a mi hija. ujú, Porque yo decía: "¿Por qué mi hija tiene que tener ahora una familia disfuncional como la tuve yo?". Y eso era lo que a mí me remolvía la mente, pero entonces no fue hasta que el Señor me dijo a mí el versículo que leímos, que y si lo podemos leer otra vez, que dice: "No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia". Cuando amén, yo me encontré con esa palabra del Señor, yo dije que no iba a desmayar, que por mi hija yo me iba a levantar, que por mi hija yo no iba a temer, que por mi hija yo me iba a esforzar. Ya que ella no pudo no podía tener una familia completa, yo me iba a esforzar porque ella en mí encontrara lo que le iba a faltar. Que aunque yo no podía ocupar o ser un padre, porque eso no se puede ocupar, pero ujú, yo me iba a dar, yo iba a hacer el papel de madre y padre para ella, porque yo iba a hacerlo todo por ella, porque yo quería darle lo mejor a ella, no solamente económicamente, sino espiritualmente. Una de las cosas que me mantuvo que en la iglesia fue mi hija, amén, gloria porque a para ese Dios. momento mi mamá no era cristiana, mis amigas no eran cristianas, que lo más fácil para mí era salirme de la iglesia, volverme loca por ahí, buscarme otro marido, por ahí sin importarme nada, refugiarme en las discotecas, porque yo Ujú, estaba joven, apenas tenía 20 años, jovencita. So que yo podía haberme vivido la vida loca, pero no. Yo me encontré con esa palabra y el Señor me dijo a mí que no desmayara, que Él no me iba a dejar, y como Él no me iba a dejar, yo lo que hice es que me arreguindé de Él. y Yo lo como él dice cogí, que te sustentó. yo lo cogí, que ¿tú sabes cómo yo cogí a Dios? Yo le hice la llave 4, me le enredé todo encima ahí y no lo solté por mi hija. Porque As realmente yo ni pensaba en mí, yo decía: "Por mi hija, yo quiero que mi hija tenga lo que yo no tuve". Que no le puedo dar la familia, pero al menos le voy a dar la vida cristiana que yo no tuve, una así vida mismo. saludable. Mm, Y mira, yo le doy gracias a Dios, Kelly, porque a pesar de que pasamos por ese dolor, por ese desierto, yo y mi nena, hoy, gracias a Dios, le he podido dar la familia que tanto yo quise darle. Porque gracias a amén. Dios, después de unos años, Dios me dio la bendición de volverme a enamorar, de volverme a casar. Y hoy ella está feliz en un hogar cristiano, en un hogar que ama a Dios. Así que a pesar del dolor, como dices, Kelly, a pesar del dolor, siempre Dios se mueve en medio de nuestro dolor. Dios siempre está ahí. Dios no nos deja. Dios nos dice: "No temas, porque Él está con nosotros". Así es. Yo te iba a hacer 5 preguntas, pero Mi ya madre. contestaste una, ya contestaste una, que fue la primera iba a ser que, ¿qué fue lo que te mantuvo firme en medio del dolor? Pero ya lo dijiste que fue tu nena Yadrianis. Ujú. La segunda palabra, ¿qué fue lo que te motivó a seguir y no desmayar?
Sabemos que muchas personas en el dolor, ahí es cuando se pierden. En el Sí, dolor aprovechan, se alejan de Dios. se alejan completamente del Señor. En el problema, ellos usan como, no diría que ellos usan, no, porque no es la palabra correcta, pero eso es lo más fácil, salirse y buscar lo que lo que sería la vida más fácil. Sí. Que si nos ponemos a pensar un poquito, nos llena, pero por corto periodo de tiempo. Ujú. Es algo que te deja otra vez vacío. Entonces, ¿qué fue eso que te motivó? Lo que te motivó. Siempre me motivó la nena, pero una de las cosas que me motivó fue mostrarme a mí misma que yo iba a poder. Así Fue es. mostrarme a mí misma que yo no era la única, que yo no era la única madre soltera, que yo no era la única mujer que dejaban, que hacía suerte y verdad, Ujú. que habían mujeres peores que yo, en situaciones peores que yo. So, yo me quise mostrar a mí misma, me motivé a mí misma a seguir adelante porque yo podía, porque Dios estaba conmigo. Ok, sí, es verdad. Y ahora que ya pasaste por ese dolor, que ya han pasado años, que ya estás sanada, que ya estás dándole la vida que tú querías siempre a tu hija, cuando tú miras atrás, qué tú puedes sacar de esa prueba? Bueno, que yo mejor le doy gracias a Dios, porque nosotros a veces tenemos que darle gracias a Dios por esas oraciones no contestadas. Ah, Yo le doy exactamente. gracias a Dios que no contestó esas oraciones que yo le estaba pidiendo en ese momento. Porque Ujú, si Dios me hubiese contestado esas oraciones, yo no estaría donde estoy hoy. ujú, Así que gloria a Dios por eso. así es. Y sabemos que, como habíamos dicho al principio, cada prueba tenemos que pasarla, pero es que el Señor quiere sacar algo. Así mismo. Pero vamos a adelantarnos un poco y eso es otro tema que vamos a ver de las oraciones no contestadas. Amén. ¿Cómo enfrentas ahora tus pruebas? Puede que no sea obviamente parecida a esa, pero tú sabes que en la vida cotidiana uno pasa por pruebas, uno pasa por coraje, uno pasa por situaciones que a lo mejor gracias a ese problema hoy no lo, no lo resuelves como lo hubiese resolvido en ese tiempo. Hoy día yo he aprendido a resolver mis batallas o mis pruebas de rodilla ante Dios. Amén. Ya yo aprendí a callar, o sea, ya antes no dejaba que la tormenta me callara. Hoy Ok, yo callo la tormenta con mis oraciones. amén. Y así, mira, yo te quiero mencionar un versículo que es bien bueno para este tema, que dice así: la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ese se Amén. encuentra en Romanos 3 no, Romanos 5 3 al 4. Y por eso que te digo eso de callar, porque yo he aprendido eso mismo, es como que yo digo ya, las pruebas siempre van a estar, las pruebas siempre Sí. van a venir, porque el enemigo siempre está buscando 25,000 cosas para tumbarnos. Ujú. Y como ya yo sé que la prueba va a venir, yo lo que hago es que tener paciencia, respirar profundo y dejarle todo en las manos del Señor. Porque como quiera, Así ¿qué es. voy a hacer con ponerme desesperada, gritar, volverme loca, pelear con esa tormenta, con esa prueba? No, ya es mejor uno decir, ya como quiera va a pasar, mejor oremos y clamemos al Señor. Así es. Y ahora que tú dices eso, mira lo que nos dice Hechos 14:22, que dice así: es necesario que pases por diversas pruebas para ver la gloria de Dios. Amén, Wow, gloria a Dios. Eso sí que está bueno, de verdad que ese sí sí. que está bueno. Y yo creo que este es un versículo que nos va a ayudar a nosotras a poder entender un poquito más, porque ahí es donde nosotros podemos ver la gloria de Dios. En esa prueba es que nosotros podemos entender que Dios nunca nos dejó solas. Así es que, ¿quién iba a decir que yo cuando estaba en ese cuarto tirada en el piso, que veía el amanecer salir, quién iba a decir, en qué momento yo pensaba que Dios me iba a mostrar su gloria hoy día? Ah, Yo no ¿y pensaba de qué en eso. forma? ¿Y de qué forma? Grandísima. Grandemente, de verdad. Y es así. En el momento del dolor, nosotras no podemos ver la gloria de Dios, no podemos ver el futuro.
Pero el Señor dice, mantente firme y tú vas a ver lo que yo voy a hacer contigo. Mantente firme y tú vas a ver lo que hay en el futuro. Así es, el Señor dice, estad quieto, Y conoced que yo soy Dios. que yo soy. Ese es uno de los versículos que a Amén. mí me Ese es encanta. mi favorito, mi favorito, mi Sí. favorito. Entonces, para todas esas personas que estén pasando por un problema similar, yo sé que son problemas, se le podría decir, en diferentes niveles. Hay unos problemas que las personas pueden pasar fácilmente, hay otras personas que se les hace un poco más difícil salir del problema, pero en medio del problema el Señor nos fortalece. En Amén, medio del gloria a Dios. problema el Señor te da lo que tú necesitas. A lo mejor en medio de ese problema el Señor lo que quiere sacar de ti es la paciencia. El Señor lo que quiere sacar de ti es que tú seas una persona más llevadera, más tranquila, más paciente, más amable. Y nosotras estamos aquí pues para darte esos cortos, pequeños testimonios, para decirte que aunque somos cristianas, hemos pasado por problemas y que si nosotras lo hemos podido pasar y ahora podemos dar ese testimonio, cada uno de ustedes también lo puede hacer. Amén, gloria a Dios. Así que no teman ni desmaye porque Dios está contigo. Si en estos momentos tienes un dolor en tu corazón, si en estos momentos tienes un problema, una petición, lo que sea, confía en el Señor, entrégale tu corazón a Dios y vas a ver cómo Dios va a obrar. Y recuerda que Dios nos dice en su palabra que estemos tranquilitas porque Dios va a obrar. En la Biblia dice que no hay otro Dios como el de nosotros. Jehová siempre está con nosotros. Así que Dios los bendiga, que Dios los guarde y recuerda que Dios es nuestro único Salvador. Dios te bendiga.